La sala de aula es un invento prodigioso, milenario, es quizá el artefacto que mejor caracteriza a la escuela. Y a mí me gusta que en portugués se use la expresión todavía de sala de aula y no ese classroom o la sala de clase que hay en otras lenguas, ¿no? De hecho, aquí los profesores dan aula o hacen aula y los alumnos también toman aula o hacen aula también, ¿eh? La palabra aula tiene una etimología muy interesante, significa un círculo ceremonial, pero después también por extensión un corral en el que se encierra a los niños y al mismo tiempo se los protege. Y luego en las cortes palaciegas el aula era un patio vacío donde habitaban los funcionarios que no tenían una función específica, ¿no? De ahí que Goethe, por ejemplo, era consejero áulico en la corte de Weimar. Y a mí me gusta eso porque el aula tiene algo de ceremonial, tiene algo de corral, tiene algo de cárcel y de refugio al mismo tiempo. Y también tiene algo de espacio vacío sin ninguna función específica que por lo tanto puede ser llenado de cualquier cosa, ¿no? Es el dispositivo pedagógico por excelencia, es un lugar cerrado que comienza en el momento en que el profesor cierra la puerta. Es un lugar para la atención compartida. El aula comienza cuando el profesor llama la atención hacia alguna cosa. Es el lugar de la voz. Hay un texto de María Zambrano muy bonito en que ella dice que el aula es el lugar de la voz donde se va a aprender de oído, ¿eh? Es el lugar de la escritura, no hay aula sin pizarra. Es el lugar de la imagen. Las paredes de las aulas son paredes que no se parecen a ninguna otra pared del mundo, son paredes en las que se puede escribir y son paredes en las que se pueden colgar cosas, mapas, gráficos, esqueletos, atlas de anatomía, pero también se pueden proyectar cosas. Es el lugar de los alumnos empiezan a ser alumnos en el momento en que cruzan la puerta de la sala de aula, se constituyen como alumnos en el momento en que cruzan la puerta de la sala de aula, y es el lugar del profesor, porque a mí me gusta eso del portugués, el profesor es el que hace el aula, es decir, es el que hace que el aula sea aula, pero al mismo tiempo el profesor también es hecho o constituido por esa tecnología particular, por esa disposición particular de los cuerpos, de las miradas, de las palabras y de los silencios. Y podríamos terminar esta palabra diciendo que el aula está en trance de desaparición, no solo por ese tópico de que se puede aprender cualquier cosa en cualquier lugar, por tanto ya no hay que ir a un sitio específico para aprender, sino también porque el aula se está convirtiendo en ambiente de aprendizaje y un ambiente de aprendizaje no es exactamente lo mismo que una sala de aula. En el famoso texto de Foucault sobre las heterotopías, que se llama De los lugares otros, Foucault habla de la biblioteca como de una especie de acumulador temporal, es decir, una especie de archivo, un lugar donde uno puede ir a hablar con los muertos, ¿no? A mí me interesa la biblioteca justamente como archivo y no como centro de conexiones o como proveedor de informaciones, ¿eh? Una biblioteca, por lo tanto, idealmente sería el depósito de todo lo acumulado por la humanidad, no solo textos o saberes inscritos en textos, sino también imágenes, diseños, ideas, proyectos, sonidos, músicas, cualquier arte, ¿no? Yo imagino la biblioteca como una especie de archivo universal de todo lo que la humanidad ha decidido conservar y transmitir. Por lo tanto, la biblioteca sería una imagen de todo lo que nos ha sido legado, ¿no? Y si la educación tiene que ver con la transmisión y con la renovación del mundo, la educación tiene que ver con la transmisión y con la renovación de la biblioteca. Yo siempre imaginé la escuela, y cuando hablo de escuela hablo desde el parvulario hasta la universidad, como una sala de aula conectada a una biblioteca y al profesor como una especie de animal de carga, una especie de burro de carga que transporta libros de la biblioteca a la sala de aula y transporta personas de la sala de aula a la biblioteca. Es decir, lo que hace el profesor es fundamentalmente eso, sacar libros de la biblioteca. En el momento en que los libros entran en la sala de aula se convierten en libros de texto, y sacar a los chicos de la sala de aula e iniciarlos en la lectura silenciosa y por lo tanto solitaria y por lo tanto en el estudio, ¿no? El aula sería el lugar de la lectio, de la lectura pública, y la biblioteca sería el lugar del estudio y de la lectura silenciosa, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que estar conectada a una biblioteca, tiene que tener algo de biblioteca, y la biblioteca tiene que estar conectada a la escuela, es decir, tiene que tener algo de escuela, ¿eh?
Y también la biblioteca está desapareciendo como lugar de estudio y como lugar de lectura. Hace poco estuve en un seminario sobre bibliotecas, donde bibliotecarias de todo el país presentaban sus proyectos y sus actividades y mostraban fotos e imágenes, y para mi sorpresa no había una sola imagen de alguien leyendo. Tanto las bibliotecas son lugares donde se hace cualquier cosa excepto leer, donde se convierten más bien en terminales de conexión y en puntos de información, y la biblioteca como lugar de estudio está desapareciendo, y por lo tanto el profesor va a tener que empezar a aprender a trabajar en una sala de aula que ya no es una sala de aula y en una biblioteca que ya no es una biblioteca. El profesor hace el aula o da el aula, pero lo que el profesor hace o da es fundamentalmente un curso. El profesor imparte o comparte o reparte un curso, y en algunos países latinoamericanos, yo creo que en Argentina, un estudiante se dice que cursa una materia o habla de sí mismo como un cursante. Yo fui cursante o soy cursante de tal y tal materia, ¿no? Un curso no es otra cosa que un asunto desarrollado en el tiempo, por lo tanto tiene algo de musical, como todas las artes temporales, como la música y el cine. Es un asunto desarrollado en el tiempo con la ayuda de una serie de textos. Es decir, un curso no es otra cosa que un recorrido por la biblioteca propuesto por un profesor. El modelo podrían ser los últimos cursos de Foucault, los últimos cursos de Barthes en el Collège de France, donde lo que hace el profesor es delimitar un asunto o un tema y establecer un dossier, es decir, una serie ordenada de lecturas que acompañan y dan cuerpo al asunto, ¿no? Preparar un curso es seleccionar textos y también pelis, ordenarlos y constituir con ellos un recorrido. Por lo tanto, preparar un curso tiene que ver con seleccionar o coleccionar algunas cosas. Y la palabra selección y la palabra colección tienen que ver con lección. Y también tiene que ver con lección, con el legere latino, la palabra elegante. Una persona elegante es una persona que sabe elegir, es decir, que muestra lo que es en sus propias elecciones, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la elegancia del profesor está en los textos que escoge. Para mí, que no soy un autor sino un lector, o soy un autor en tanto un lector que da a leer, esa cuestión es especialmente importante. Y como estamos en un centro de artes, podríamos decir también que un profesor es una especie de curador. Es decir, lo que hace es seleccionar algunas cosas que ya existen, que ya están, como hizo Duchamp con el Ready Made, ¿no? Cogió una cosa del mundo, la firmó y la introdujo en una sala de arte, ¿no? Las ordena y crea un espacio entre ellas y alrededor de ellas para que los alumnos puedan encontrar un sitio y un lugar, ¿no? La función del profesor tiene que ver con mantener los textos encima de la mesa, porque un curso tiene que ver con un desarrollo temporal y en las lógicas instantáneas de ahora las actividades terminan y acaban inmediatamente y por tanto la gente olvida inmediatamente qué es lo que leímos el mes pasado. Por tanto, la función del profesor tiene que ver con mantener los libros encima de la mesa. Y yo diría que el curso también está desapareciendo. En todas las escuelas, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, las unidades didácticas son cada vez más cortas, son cosas que empiezan y que acaban enseguida, son cosas que se hacen y que no se siguen, ¿eh? Se hacen y no se siguen, y un curso es algo que hay que seguir, no solo se hace, sino que se sigue. Y además un curso siempre, como todas las artes temporales, como el cine y como la música, un curso siempre acaba en el medio. Yo tengo la sensación cada vez más de que cuando el curso acaba, es cuando las cosas comienzan a estar maduras como para empezar. Justamente cuando ya no queda tiempo, es cuando alguna cosa interesante podría empezar. De ahí también quizá esa idea antigua del curso como algo cíclico, de donde viene la enciclopedia, es decir, que el fin no es otra cosa que un principio, ¿no? Por lo tanto, aunque los estudiantes cursen cursos separados y los profesores cursen cursos separados, idealmente un curso nunca empieza y nunca termina.
Tener un maestro es someterse a su disciplina. De ahí que la palabra discípulo no signifique el seguidor de una doctrina o de un maestro, sino aquel que está sometido a la disciplina de un maestro, es decir, a sus reglas, a sus mandatos, a sus modos de hacer, a las tareas que el maestro pone o impone, ¿no? Pero disciplina también es sinónimo de materia o de asignatura o de curso. Los estudiantes cursan una disciplina porque la disciplina está dada por la materia misma, por el asunto mismo. Para un profesor, dar una materia es dar al mismo tiempo la disciplina que esa materia exige. La pregunta sería, ¿cuál es la forma de disciplina puramente educativa? Los cuerpos de los deportistas son cuerpos altamente disciplinados, los cuerpos de los soldados son cuerpos altamente disciplinados, los cuerpos de los bailarines son cuerpos altamente disciplinados, pero la educación disciplina otra cosa, no disciplina la competición, no disciplina el combate, no disciplina la performance. Yo diría que la educación lo que disciplina es justamente la atención. Por tanto, las reglas escolares de disciplina son simplemente reglas de atención, mandatos de atención o órdenes de atención. La escuela disciplina los cuerpos y las mentes para que estén atentos, por lo tanto crea cuerpos y mentes atentos. Con la primera letra elegí la palabra aula, pero podía haber elegido atención. Y voy a aprovechar aquí para leer una frase muy interesante de Simone Weil, donde dice que la atención debería ser el único objetivo de la educación. Y yo creo que los ejercicios escolares y las disciplinas escolares no son otra cosa que gimnasias de la atención. En griego, ejercicio es ascesis, el estudio es una ascesis, un ejercicio. El estudiante y el estudioso son animales ejercitantes y también se dice del profesor que ejerce la profesión de profesor y de los estudiantes que ejercen de estudiantes. En la Grecia antigua los animales ejercitantes por excelencia, los animales ascéticos por excelencia eran los atletas y los soldados. Los atletas son aquellos que se ejercitan en la competición pero no compiten. Es decir, en el ejercicio la competición está suspendida. Se hace lo mismo que en la competición pero sin competir. Y los soldados se ejercitan en el combate pero no combaten. Es decir, hacen las mismas cosas que en el combate pero la lucha está suspendida, ¿no? En la escuela también se ejercitan cosas, se ejercitan la lengua, se ejercitan las matemáticas, se ejercita la atención. Los ejercicios son fundamentalmente gimnasias de la atención, pero se ejercita también con el uso suspendido, es decir, en la escuela se habla por hablar, se trabaja con los números por trabajar con los números, es decir, se hacen las cosas por sí mismas, porque su uso práctico o su uso social está completamente suspendido, ¿no? Con la letra E opté por la palabra ejercicio y no por la palabra experiencia. Y aquí quisiera hacer una pequeña observación, ¿eh? La experiencia es una relación con el mundo en lo que algo nos pasa, y eso que nos pasa nos forma o nos transforma. Pero introduciendo aquí la palabra ejercicio, he introducido un cambio de énfasis, puesto que el acento no está tanto en la transformación del sujeto, sino en la atención al mundo. De ahí que el ejercicio sea una gimnasia de la atención, pero también es una condición de la experiencia, es decir, de la experiencia en el sentido de que algo nos pase, ¿no? Hoy en día la palabra experiencia es una palabra capturada por el mercado. El shopping vende experiencias. Cuando uno compra una cosa, no compra una cosa, sino la experiencia de la cosa. Pero la palabra ejercicio no está tan capturada, es una palabra bien escolar. Los recuerdos escolares de todos nosotros tienen que ver con hacer ejercicios. Ejercicios mecánicos, repetitivos, que muchas veces absurdos, que no sabíamos muy bien para qué eran, sin saber muy bien para qué,
Por eso la palabra ejercicio, como remite a disciplina y parece más escolar y más antigua, está desprestigiada, y a mí eso me gusta, que no esté capturada por el shopping como la palabra experiencia, que fue inmediatamente capturada por el shopping, ¿eh? Pero me gustaría recordar que el Foucault crítico de las disciplinas, en una parte de su vida, es el mismo Foucault estudioso de los ejercicios en otra parte de su vida, y a lo que se dedicó el último Foucault es precisamente a estudiar la filosofía como ejercicio y las escuelas filosóficas de la antigüedad como lugares de ejercicio, y al filósofo y al estudiante de filosofía como animales ejercitantes, es decir, como personas que entran en un modo de vida que tiene que ver con un ejercicio que es a la vez corporal y espiritual. Yo soy profesor de filosofía de la educación, a veces soy presentado como filósofo de la educación, pero la filosofía está desapareciendo del currículum universitario en los estudios de educación porque no tiene un sentido profesionalizante, y ahora parece que es obligatorio que las cosas tengan un sentido profesionalizante, y porque la filosofía exige otros tiempos que no son los de la mercantilización del saber y de la investigación. Por lo tanto, yo ahora ya no soy profesor de filosofía, soy profesor de otras cosas, de cualquier cosa. Pero, sin embargo, creo que la filosofía me dio una manera de leer que imprime carácter y de la cual es difícil desprenderse, ¿eh? Entonces, yo soy un profesor que ya no es de filosofía, pero que trata de imprimir una orientación filosófica no, solo no tanto a la selección de textos como al modo de lectura. Y yo creo que la filosofía tiene que ver con una manera de leer que podríamos llamar pensativa, es decir, una manera de leer que está escandida o ritmada por esa extraña interrupción que llamamos pensamiento, por esa cosa tan rara que es pararse a pensar, tomarse tiempo para pensar, quedarse como colgado pensando. Hay un texto muy bonito de Hannah Arendt que se titula ¿Dónde estamos cuando pensamos? Y ella dice que cuando pensamos estamos en ninguna parte. Y dice después, pero hay algunas personas que aman ese ninguna parte como si fuera un país, ¿no? Es decir, los que piensan son habitantes de un país que se llama ninguna parte. Y yo creo que leer pensando tiene que ver con transportarse a sí mismo o transportar a los estudiantes a ese ninguna parte, a un tiempo que está fuera del tiempo y a un lugar que está fuera del lugar. Por lo tanto, la filosofía tal vez no sea otra cosa que dar a leer pensando, aunque eso pueda tener cualquier otro nombre disciplinar en las universidades y en las escuelas. Me gustaría hablar de la escuela como una institución generosa. La escuela es una extraña institución que da a la gente tres cosas. Da tiempo, escuela significa literalmente tiempo libre. La escuela no solo da tiempo, sino que da mucho tiempo. Da tiempo para equivocarse, da tiempo para empezar de nuevo. Por lo tanto, en la puerta de las escuelas debería haber un cartel que dijera a las personas que entran allí, usted tiene tiempo. La escuela da espacio, un espacio público que no es el de la familia, ni el del trabajo, ni el del consumo. Da tiempo y espacio para estudiar. Por tanto, un cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir, aquí usted tiene un lugar. Y la escuela da también materialidades, asuntos, libros, saberes, obras de arte, materias de estudio. Por lo tanto, otro cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir, aquí usted tiene cosas interesantes para jugar. Palabras, imágenes, saberes, textos, objetos, bloques de arcilla, cosas para modelar. Por tanto, la escuela da materias y la escuela da también procedimientos, modos de hacer, ejercicios, tareas, reglas de juego, ¿no? Cuando las revueltas contra las reformas de las universidades europeas, contra el así llamado Plan Bolonia, los estudiantes salieron a la calle con una pancarta que decía somos estudiantes y no capital humano, es decir, somos estudiantes y no mercancías en manos de políticos y de banqueros. Por lo tanto, el derecho a la escuela
es el derecho a un tiempo, es el derecho a un espacio, es el derecho a unas materialidades, es el derecho a unas tareas, pero también es el derecho al estudio, ¿eh? La escuela es un derecho, pero también es una obligación, y por lo tanto los estudiantes y los profesores tienen la obligación de estudiar. Porque la escuela es una institución generosa y los dones se agradecen. Estamos filmando esto en Río de Janeiro. En Río de Janeiro está el libro urbano del profeta Gentilesa, y vosotros saben que una de las páginas del libro del profeta dice por favor y obrigado, dos palabras que condenan, y por gentileza y por Jesús agradecido, dos palabras que libertan, ¿eh? El profeta todavía tenía un sentido de los dones, de aquello que nos es dado, y por gentileza, o sea, de grasa, gratuitamente, y por lo tanto hay que agradecer, porque son cosas que no se compran ni se venden, y usted tiene que pagar con su persona, tiene que pagar con el esfuerzo, con la atención, es decir, con su persona, ¿no? Yo he recibido mucho de la escuela, de la filosofía, de mi profesión de profesor. Ahora que estoy casi al final, tengo una fuerte sensación de agradecimiento. Es decir, he recibido de la escuela y de la universidad mucho más de lo que yo podría devolver, infinitamente más de lo que yo podría devolver. Y tengo la sensación que la función de profesor es interesante porque es una manera de agradecer hacia adelante. Es decir, usted, como profesor, no agradece tanto a aquellos que le han dado lo que le han dado, sino que su forma de agradecer es transmitirlo a los demás. Es decir, se agradece hacia abajo. Como decía un amigo mío, se agradece hacia los estudiantes, ¿no? Entonces el profesor es generoso porque agradece y porque su forma de dar es también una forma de agradecer. Voy a hablar del humor en el sentido de estado de ánimo, como cuando se dice que hoy me levanté con un humor melancólico o que hoy me levanté de mal humor, en el sentido, por lo tanto, de tono vital, de la manera como uno está entonado o desentonado, afinado o desafinado con el mundo, ¿no? En la analítica del ser heideggeriana, el estado de ánimo determina la manera como el mundo se abre. Es decir, el mundo no se da de la misma manera cuando uno está de buen ánimo o de mal ánimo, cuando uno está de buen humor o de mal humor, determina el modo como el mundo se abre. Y Heidegger analizó dos estados de ánimo, la angustia y el tedio, como estados de ánimo especialmente interesantes porque en ellos el mundo se abre como totalidad y al mismo tiempo como falta de sentido. En el aburrimiento y en la angustia el mundo está allí, pero no tiene sentido. Entonces voy a hablar del humor en el sentido de estado de ánimo y la pregunta sería, ¿cuál es el humor del profesor? Desde antiguo, el estudioso ha estado ligado a la melancolía, es decir, al humor negro, el que está regido por el planeta Saturno. Por tanto, podríamos decir, para empezar, por mantener esa tradición milenaria, que el profesor, en tanto que estudioso, es un ser melancólico. Pero el profesor no solo estudia, sino que entrega su estudio a las nuevas generaciones para que éstas jueguen con él. Por lo tanto, podríamos decir que el profesor es un melancólico juguetón, es decir, un melancólico que se deja contagiar por la vitalidad propia del juego. Tal vez el estado de ánimo del profesor podría ser entonces una vitalidad melancólica, que es vitalidad porque está con los estudiantes, con los que están renovando el mundo, y que es melancólica porque él pertenece a aquellos que están contemplando la desaparición del mundo. El profesor ocupa una extraña posición entre el pasado y el futuro, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que muere y lo que nace. Por eso la mitad de su rostro sonríe y la mitad de su rostro solloza. Y para hablar del estado de ánimo del profesor, yo creo que la frase nos la da un verso de Pasolini que se titula, que dice, una vitalidad desesperada. Es decir, sin esperanza. La escuela no se propone la igualdad como objetivo, sino que toma la igualdad como punto de partida. Eso es lo que muchos de nosotros aprendimos del maestro ignorante. Esa es la lección fundamental de Rancière, que la escuela es
indiferente a la desigualdad, es decir, ignora la desigualdad, suspende la desigualdad en el sentido en que trata a todos como iguales, en que recibe a todos como iguales. El nacimiento diferencia. En este mundo están los bien nacidos y los mal nacidos, los nacidos aquí o allí, los nacidos con un color o con otro, en un barrio o en otro, los hijos de fulano o de mengano. El nacimiento separa, pero la escuela es un invento prodigioso porque suspende la división del nacimiento. O sea, la escuela es un invento que pasa por el establecimiento de una doble paternidad. En la Grecia y en la Roma antigua, los padres, para la educación de sus hijos, tenían que entregarlos a otra persona, es decir, llevarlos a otro lugar. Y en ese otro lugar, el papá y la mamá ya no están, y usted ya no es hijo de fulano o de mengano, sino que usted es un estudiante como otro cualquiera. Por lo tanto, la escuela suspende la división del nacimiento, tratando a todos como estudiantes, de ahí el uniforme hoy tan denostado como ritualización de la igualdad, ¿no? En la escuela, desde luego, se descubre la diferencia, la singularidad, claro que sí, pero no la desigualdad. Es decir, la diferencia no es lo mismo que la desigualdad. En la escuela se descubre la diferencia, pero no la desigualdad. Y eso porque en la escuela el protagonista no es el alumno, sino que el protagonista es el estudio, la tarea, y precisamente eso es lo que hace a todos iguales y al mismo tiempo diferentes. Hace unas semanas estuve haciendo un ejercicio en Belo Horizonte, en el grupo que trabajamos juntos en un proyecto común. Había personas de 60 años con doctorados y carrera académica demorada, y había personas que estaban acabando la graduación, había gente de todo tipo, pero sin embargo la sensación de igualdad se produjo por una cosa muy sencilla, porque todo el mundo hacía la misma tarea. Entonces la igualdad escolar no es una igualdad abstracta, es una igualdad que se instituye en el momento en que el profesor asigna la tarea y todo el mundo tiene que hacer la tarea. Ahí es donde la escuela funciona como un dispositivo de igualdad, ¿no? Naturalmente la igualdad escolar tiene que ver con la idea de escuela como escuela pública. La escuela particular es una escuela clientelar. En la escuela particular los profesores son empleados de la familia, ¿verdad?, porque son clientes de la familia, por tanto no es exactamente otro lugar, ¿no? Y entonces, en relación a la igualdad, la idea, que yo creo que no es tan radical, aunque pueda sonar a ello, es que la escuela privada debería estar prohibida, porque el principal enemigo de la escuela pública no es la pobreza, los recortes, la falta de recursos, ni nada de eso. El principal enemigo de la escuela pública es la escuela particular. En la escuela la distinción entre trabajo y juego se hace borrosa. Lo que se hace en la escuela se llama trabajo. Se dice que los profesores trabajan en la escuela y que los estudiantes hacen trabajos escolares, pero yo creo que ni hacer de profesor ni hacer de estudiante es realmente un trabajo, ¿eh? Son actividades que no tienen un sentido económico claro, que no tienen valor de uso ni valor de cambio, que no producen estrictamente nada, ¿eh? Los ejercicios escolares podrían tomarse, por tanto, como medios puros, no tanto como un trabajo orientado a una finalidad o a un resultado, sino como cosas que se hacen por sí mismas, ¿eh? En ese sentido, podríamos decir que la escuela convierte el mundo, las cosas del mundo, en juguetes, ¿eh? La escuela es un lugar para jugar con las palabras, con las ideas, con los saberes, con las imágenes, con los textos, ¿eh? Porque en la escuela hay niños, ¿eh? Y los niños convierten cualquier cosa en juguete. Walter Benjamin tiene textos muy bonitos sobre eso, ¿no? Lo que hacen los niños es hacer que este bolígrafo deje de ser bolígrafo y se convierta en un barco, en un coche, ¿no? Pero para eso hay que arrancarlo de la función que tiene, y cuando se arranca de la función que tiene se convierte en cualquier cosa, por lo tanto se convierte en juguete. Y yo creo que la escuela hace algo parecido con las materias escolares. Las arranca de la función que tienen
y en tanto que ya no tienen función, se puede jugar con ellas, es decir, se puede hacer con ellas cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, el juego escolar no es un juego espontáneo, o necesariamente no es un juego espontáneo, no es un juego sin reglas. Tampoco es un juego que tenga por qué ser obligatoriamente divertido. Yo creo que la asociación entre jugar, divertirse y ser espontáneo no tiene demasiado sentido, porque a todos nosotros nos encantan juegos muy serios, con reglas muy estrictas, en las que uno no siempre es feliz, porque esas pasiones también forman parte del juego, ¿no? Por tanto, los juegos escolares, decir que la escuela es el lugar del juego no significa decir que la escuela sea el lugar de la diversión o el lugar de la espontaneidad. Es un lugar de juegos serios, ¿verdad? Es un lugar de juegos a veces altamente regulados, ¿no? Pero lo que yo creo que es interesante desde el punto de vista escolar es que en el juego uno no solamente juega, sino que también es jugado. Es decir, cuando uno está entregado al juego, sumergido en el juego, sea del tipo que sea, podríamos decir que el jugador mismo es jugado por el juego. El jugador mismo está puesto en juego, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el secreto de la escuela. La escuela convierte cualquier cosa en juego, pero al mismo tiempo hace que todos los escolares sean jugados por el juego, es decir, absorbidos por el juego y de alguna manera constituidos por el juego. Con la K vamos a trabajar con la letra y no con la palabra, porque la K es una letra traviesa, es una letra que tiene algo de provocadora, de indisciplinada, de ácrata, sobre todo cuando sustituye a la C y se convierte en la letra preferida de los ocupas con K. Los ocupas con K escribirían la palabra escuela con K, escribirían la palabra educación con K, escribirían la palabra biblioteca con K, como si ellos invitaran de alguna manera a la ocupación de la escuela, o si ustedes quieren, a una escuela con K ocupada con K. Y aquí en Brasil hace pocos meses los estudiantes ocuparon las escuelas, por lo tanto convirtieron las escuelas en escuelas con K. Y hicieron eso para reivindicar el derecho a la escuela, que no es solo el derecho a un lugar, sino también el derecho a un tiempo y también el derecho a unas materialidades. Por tanto, lo que los alumnos reivindicaban era su derecho a ser estudiantes. Es decir, queremos ser estudiantes y no mercancías en manos de políticos y banqueros. Queremos ser estudiantes y no capital humano. Es decir, durante un tiempo de nuestra vida queremos tener tiempo para estudiar. La escuela es una separación entre el tiempo de la producción y el tiempo del consumo y el tiempo libre del estudio, pero la escuela también es un dispositivo para la lentificación del tiempo. Las tecnologías escolares son tecnologías muchas veces de la lentificación. La escritura es una tecnología de la lentificación, hablamos demasiado deprisa y la escritura exige parar. La repetición escolar es una tecnología de la lentificación, leer en voz alta es una tecnología de la lentificación, la caligrafía produce un tiempo lento. Por lo tanto, la escuela es un dispositivo que te permite ir despacio. Hay una expresión en español muy bonita que dice despacito y buena letra. Es decir, para hacer buena letra hay que ir despacio. Por lo tanto, la escuela es enemiga de la aceleración, de la velocidad, de la agitación, del ansia por los resultados y por la eficacia. La escuela es un lugar donde uno puede tomarse el tiempo suficiente para ver una película, para leer un poema, para resolver una ecuación matemática, para declinar los verbos en subjuntivo. Es decir, es un lugar donde el tiempo fluye o puede fluir con una extraña lentitud, ¿no? Hay tiempos que no pueden ser acelerados. Un amigo mío dice que, por ejemplo, el tiempo de la gestación, por ahora, continúa siendo de 9 meses. O sea, nadie consiguió acelerar el tiempo de la gestación. El tiempo de la crianza tampoco. Es decir, a los niños pequeños hay que darles mucho tiempo y nadie ha conseguido aún, gracias a Dios, acelerar el tiempo de la crianza. Pero tampoco se puede acelerar el tiempo de la atención, tampoco se puede acelerar el tiempo del estudio
Y frente a la idea de flujo que domina en nuestra época, donde todo pasa a gran velocidad y todo aparece y desaparece a gran velocidad, frente a esa idea de flujo que estaría simbolizada por el corredor o por la autopista, yo creo que la escuela tiene que ver con el arte de los muros, porque los muros paran, los muros detienen, detienen la velocidad a la que las cosas se mueven. Por tanto, la escuela tiene que ver, uno de los gestos pedagógicos por excelencia es el gesto de quédese usted ahí un poquito más, no vaya tan rápido, no vayas inmediatamente a otra cosa, mantente ahí. Entonces la escuela es un lugar para darse tiempo, para tomarse tiempo, para hacer las cosas despacito y con buena letra, y eso es particularmente difícil en esta época de la aceleración y de la agitación permanente, en que la tarea de parar a los niños y a los jóvenes es cada vez más difícil, porque los niños y los jóvenes son, por su propia naturaleza, seres hiperagitados. Pero la escuela enseñó a los niños griegos a permanecer sentados, es decir, a parar el movimiento y la agitación. Y yo no sé si la escuela de ahora, obsesionada por los resultados, todavía puede ser un sitio donde se pare el movimiento acelerado, perpetuo y agitado, ¿no? Pero esa sigue siendo de alguna manera la tarea. Una de las metáforas preferidas de mi generación era que había que derribar muros. Ahí donde había muros teníamos que ir nosotros corriendo a derribar los muros. Y así nos va, porque hemos creado espacios homogéneos, descualificados, sin identidad, sin diferencia, y el ser humano necesita muros, porque los muros encierran pero también protegen. Los muros de la escuela encierran a los niños, claro, no los dejan salir, no dejan que ellos vayan donde quieran, porque el deseo, que está cada vez más formatado y cada vez les llevaría a escaparse inmediatamente al shopping. Por tanto, la escuela no deja salir a los niños durante mucho tiempo, Pero los muros de la escuela también protegen a los niños de la familia, de la fábrica, del shopping. Por tanto, los muros tienen algo de refugio y tienen algo de abrigo, ¿no? Porque la escuela tiene muros, pero también tiene puertas, umbrales, y las puertas son extraños dispositivos que separan y unen al mismo tiempo. Por lo tanto, entrar a la escuela es salir de otras cosas. En el momento en que usted entra en un sitio, usted no solo entra en un sitio, sino que también sale de otros lugares. Por lo tanto, los muros separan, pero también protegen. Los muros de la escuela tienen algo de cárcel, pero también tienen algo de barricada. Y los muros de la escuela son una barricada contra todo lo que amenaza la atención, la disciplina, el estudio, la lentitud, el tiempo libre, ¿no? Lo que ocurre es que en esta época los muros de la escuela están agujereados. Hay un texto de Flusser muy bonito que se llama Con más agujeros que un queso suizo, donde él habla de las paredes de las casas y dice que las paredes de nuestras casas están llenas de agujeros porque son casas conectadas, son terminales de conexión y por lo tanto ya no son exactamente paredes. Entonces la escuela tiene que alzar paredes y sobre todo a veces tendría que esforzarse por tapar algunos agujeros, porque las paredes de la escuela no están abiertas, continúan siendo paredes cerradas, pero están ya altamente agujereadas y nosotros hemos dejado ya de tener los criterios pedagógicos que nos permitirían decidir qué agujeros son buenos y qué agujeros no son buenos. Por lo tanto, la escuela necesita muros y deberíamos pensar durante mucho tiempo qué significa exactamente el muro de la escuela. El año pasado asistí en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo a una exposición que se titulaba La educación como materia prima, donde había una obra muy interesante de Luis Kamnitzer que se titulaba Cuaderno de notas. Lo que hacían los artistas en esa exposición
era fundamentalmente subvertir y al mismo tiempo mostrar las materialidades de la escuela, las tecnologías de la educación, el cuaderno, la biblioteca, el carriño de los materiales, las paredes de la sala de aula, etcétera, ¿no? Y la obra de Kramnitzer mostraba y al mismo tiempo subvertía el cuaderno de notas. Yo creo que el cuaderno de notas es, junto con el cuaderno de ejercicios, una tecnología escolar fundamental que también está desapareciendo junto a la escritura a mano, ¿eh? El cuaderno de notas tiene una relación muy interesante con la pizarra, con el cuadro negro, con la losa. Tiene una relación muy interesante con el libro de texto. A veces se toman notas sobre el libro, a veces se toman notas sobre la pizarra, y tiene una relación también muy interesante con la voz. El cuaderno de notas es un artilugio muy extraño que se sitúa entre la oralidad y la escritura, ¿eh? El cuaderno de notas, a diferencia del cuaderno de ejercicios, es un cuaderno para apuntar, es decir, es un cuaderno de apuntes. Y los apuntes tienen que ver con las incidencias, ¿verdad? Con aquello que cae, ¿verdad? Con lo que incide, con las incidencias, ¿eh? Pero el cuaderno de notas es también un lugar para anotar ocurrencias, pensamientos. Por lo tanto, en el cuaderno de notas estarían los puntos. Si un curso es un recorrido, es como una especie de flujo, como una pieza musical o como una obra cinematográfica, lo que hace el cuaderno de notas es puntuarlo, es decir, establecer los puntos, las pausas, los énfasis y los lugares de parada. Por tanto, el cuaderno de notas tiene la función de interrumpir y al mismo tiempo enfatizar la puntuación de un dispositivo continuo como sería el curso. Y el cuaderno de notas tenía una cosa muy bonita, que era que antiguamente había que pasar las cosas a limpio. Y eso de pasar a limpio era muy interesante porque ahí los puntos se convierten en otra cosa. Entonces a mí me parece que la desaparición del cuaderno en la escuela y la desaparición de ese ejercicio tan tonto y a la vez tan interesante de pasar a limpio está diciendo algunas cosas también, no solo sobre nuestra escuela, sino también sobre nuestra sociedad, qué es lo que nuestra sociedad valora, etcétera. Porque eso de pasar a limpio tenía algo también como de cuidado, como de atención, como de hacer las cosas bien, como de que estuvieran bien presentadas, como sin borrones. Entonces, cuando yo era chico, el cuaderno de notas se hacía a lápiz y uno pasaba a limpio a boli. Y entonces el bolígrafo tenía esa función de una inscripción que no podía ser borrada, ¿verdad? Por lo tanto tenía algo de permanencia, tenía algo de solemnidad, tenía algo de fijeza. Entonces esa cosa, ese gesto de dejar el lápiz y coger el bolígrafo tenía algo de darle una cierta solemnidad y una cierta fijeza al cuaderno de limpio, que era un cuaderno muy distinto del cuaderno de sucio, ¿no? Podríamos comenzar con una frase que un amigo profesor suele decir al comienzo de sus cursos. Él dice: en mis aulas la asistencia no es obligatoria, pero la presencia sí. Y esa obligatoriedad de la presencia se refiere tanto al alumno como al profesor. Es decir, la presencia exige estar allí, estar de cuerpo y alma, estar en ello, estar en el asunto, estar en la materia. Y la presencia se opone a ausencia, igual que atención se opone a distracción. Había una práctica escolar antigua, también ampliamente denostada, que consistía en pasar lista al comienzo del aula, ¿no? Pasar lista puede ser una forma de control, pero también puede ser una forma de saludar y de cumplimentar a las personas por su nombre. Y cuando se pasaba lista, las personas tenían que responder presente, es decir, estoy aquí. La presencia tiene que ver también con presentación, porque en la escuela algo, el asunto, el texto, la imagen, la materia, se hace presente, se lleva a la presencia. Y en portugués, en Brasil, ustedes dicen a veces eso de yo todavía me acuerdo de cuando mi orientador me presentó a Walter Benjamin, ¿no? Entonces, presentar tiene que ver con dar a conocer, ¿verdad? Aquí Walter Benjamin, aquí un amigo, encantado de conocerte, vamos a seguir adelante si creemos que vale la pena profundizar en ese conocimiento o no, ¿no?
Pero presencia también tiene que ver con el tiempo presente, ¿eh? Estar allí es también estar en el ahora, suspendiendo de alguna manera el pasado y el futuro, ¿no? Cuando uno está absorbido por la tarea, el pasado no existe y el futuro tampoco, uno está completamente allí, uno está completamente en presente, y por lo tanto a veces la escuela detiene el flujo del tiempo, en el sentido de que el tiempo es un continuo entre el pasado y el futuro, y crea el tiempo presente, es decir, crea el tiempo del acontecimiento, que es un tiempo que nos hace olvidar el tiempo. Es una especie de éxtasis temporal, ¿no? Por lo tanto, habría entonces una presencia de los sujetos, ¿no? Cuando el estudiante dice presente, ¿no? Una presencia de los sujetos. Habría también una presencia de la materia, que la materia es aquello que es presentado, y habría también una presencia del tiempo, ¿no? Un tiempo en presente, y yo creo que solo con esas tres presencias el estudio puede ser posible. La aparición de la pizarra a finales del siglo XIX culmina la codificación de ese extraño espacio que llamamos sala de aula, que es un espacio milenar, pero que va siendo modificado y codificado a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que la aparición de la pizarra culmina esa codificación, de la misma manera que la aparición de la pantalla, de la tela, anuncia su disolución. Fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Porque la pantalla puede estar en cualquier parte y por lo tanto la pantalla deslocaliza la enseñanza. Es decir, se puede aprender cualquier cosa en cualquier parte. Usted transporta la pantalla consigo, por lo tanto no tiene por qué ir al aula, ¿eh? La pantalla deslocaliza la enseñanza. Y también porque la pantalla, sobre todo cuando la pantalla no es una pantalla de proyección colectiva, sino que es una pantalla de ordenador individual, individualiza la atención, mientras que la pizarra es un instrumento para la atención colectiva y la pizarra es un instrumento que convierte la sala de aula en el lugar de la atención compartida, no de la atención individual, sino de la atención compartida, ¿no? La pizarra además establece la distribución de los cuerpos. Los estudiantes miran a la pizarra, es decir, la mirada de los estudiantes está centrada en la pizarra, pero sin embargo el profesor está respaldado por la pizarra, tiene la pizarra a su espalda, ¿eh? Y eso es lo que le permite hablar y al mismo tiempo escribir o dibujar en el momento en que hace el aula, ¿eh? Yo creo que si un profesor que lee los papeles o que muestra un PowerPoint, es un profesor que da un aula ya pronta. Pero un profesor que actúa frente a la pizarra y con la pizarra muestra algo que está haciéndose en el momento en que se hacen, ¿eh? Entonces la pizarra, yo creo que los profesores deberían arrodillarse ante la pizarra, deberían venerar la pizarra, porque les protege y les ayuda al mismo tiempo por varias razones. Primero porque espacializa el pensamiento. Es decir, la pizarra es un lugar para distribuir las cosas, para separar y para relacionar. En segundo lugar, porque apoya la oralidad. Es decir, la pizarra es el lugar del énfasis, del subrayado y de la precisión, porque da a ver, y porque la pizarra le ayuda a pensar, a hablar y a construir, ¿verdad? Yo creo que la pizarra es el gran juguete del profesor y tiene una relación muy interesante con el cuaderno de notas, porque el cuaderno de notas es horizontal y la pizarra es vertical, por definición. O sea, la pizarra instaura una verticalidad. En el momento en que se quiere hacer algo parecido a extender un papel en el suelo en medio de una roda para que las personas escriban en el papel, eso se parece más a un cuaderno de notas que a una pizarra, porque es un dispositivo horizontal y es un dispositivo que tiene que ver con la incidencia. Por lo tanto, la pizarra establece una especie de coreografía corporal, de miradas y de atención muy interesante entre la horizontalidad de la pizarra, entre la verticalidad de la pizarra y la horizontalidad del cuadro negro.
Y yo creo que la verticalidad de la pizarra también le da algo de solemnidad, ¿verdad? O sea, la pizarra se sostiene en pie, mientras que el cuaderno de notas está extendido para que uno haga sobre él lo que le parezca, ¿no? Entonces el carácter de el que una de las paredes de la sala de aula, o dos, las que sean, la que tiene la pizarra, es una pared que está jerárquicamente distinta de las otras paredes, ¿verdad? Porque centra la atención, eso le da a la pizarra una cierta solemnidad, un cierto carácter de obra, digamos, de alguna manera, ¿no? Como el lugar en que alguna cosa es presentada en el momento mismo de hacerse, ¿no? Por tanto, deberíamos hacer cantos y odas a la pizarra. A mí me gusta pensar la escuela y la universidad como refugio, es decir, como un lugar de preservación, de protección y de custodia. ¿De preservación de qué? Sin duda del estudio, pero seguramente también de la atención, de la lentitud, de la lectura y de la escritura. Y si hay cosas que hay que preservar es porque están amenazadas, como la mata atlántica, como los glaciares y como los osos polares, o como la infancia, que hay que preservarlos porque no tienen ningún valor económico y si están sometidos al valor económico desaparecerán. Por lo tanto, la economía de la atención, ¿verdad? La presión comercial sobre la atención destruye la atención y la atención, que es uno de los grandes tesoros que tenemos y más de los niños, ¿verdad? Es un bien que debería ser preservado, ¿no? Al convertirse en refugio, la escuela lo que hace es proteger o custodiar cosas que la gente, una sociedad determinada, decide que tienen especial valor y al hacer eso, de alguna manera, las sacraliza. Es decir, cuando alguien crea un parque natural para proteger la mata atlántica, los glaciares o los osos polares, de alguna manera está sacando esas cosas del mundo de la economía, ¿eh? Y está de alguna manera sacralizándolas. De ahí que en el ámbito de la preservación natural sean comunes las palabras como santuario ecológico y así. Es decir, palabras que tienen que ver con lo sagrado, digamos, ¿no? Con la sacralización, ¿no? Y esas cosas que una sociedad decide preservar no se preservan por su valor, porque de hecho no sirven para nada. ¿Para qué sirven los glaciares? Para nada. ¿Para qué sirven los osos polares? Para nada. ¿Para qué sirve la atención? Para nada. Sino porque forman parte de la dignidad humana, es decir, de aquello que nos hace seres que no solamente nos caracterizamos porque devoramos todo lo que se nos pone delante, sino porque alguna vez también nos negamos a devorar, es decir, contenemos nuestro apetito porque algunas cosas no pueden ser devoradas. Y yo creo que la escuela cada vez más, porque esas cosas están cada vez más amenazadas, debería empezar a proteger cosas como los glaciares, porque no sirven para nada, simplemente porque no tenemos derecho a devorarlos, porque son otra cosa que nosotros mismos, ¿no? Porque están más allá de nuestro poder, están más allá de nuestro poder de mercantilización, de consumo, de conservación, de convertir cualquier cosa en valor económico y por tanto destruirla en el mismo momento en que la convertimos en valor económico, ¿no? María Zambrano decía que se escribe para defender la soledad en que se está, es decir, para poder estar solo. Y a propósito de eso, yo escribí una vez un texto que se titulaba Que nos dejen en paz cuando se trata de leer, donde intentaba decir que también se lee para estar solo. Tanto la escritura y la lectura son refugios de la soledad. Y yo creo que era el viejo Deleuze el que decía que lo importante no es tanto decir lo que se piensa, sino poder disponer de vacuolas de soledad y de silencio desde las cuales poder pensar alguna cosa o poder decir alguna cosa, ¿no? Entonces la escuela y la universidad son espacios colectivos y públicos donde las cosas se hacen junto a otros y en presencia de otros, pero yo creo que no podrían existir si no crearan al mismo tiempo espacios de soledad y de silencio desde los cuales poder decir o pensar alguna cosa, porque en la escuela se aprende a hablar, pero también se aprende a callar, y en la escuela se aprende a convivir, pero también se aprende a estar solo.
deben conocer el cortito de Samira Malbaf, que se titula 11 de septiembre, en el cual la profesora recorre la aldea para llevar los niños a la escuela pronunciando una sola frase. Ustedes tienen que ir a la escuela porque en la escuela hay libros. No tienen que ir a la escuela porque en la escuela van a ser felices, no tienen que ir a la escuela porque en la escuela van a conocer amigos, no tienen que ir a la escuela porque allí se van a sentir bien y van a aprender a mejorar el mundo. A la escuela hay que ir porque en la escuela hay libros. Lo que pasa es que en la escuela hay un tipo especial de libros, que son los libros de texto. El libro de texto es una invención escolar y el texto mismo es una invención universitaria, de la universidad medieval, ¿eh? Entonces la escuela convierte cualquier libro en libro de texto. Iván Illich tiene un libro muy impresionante que se llama En el viñedo del texto, sobre la lectura, donde él habla de la aparición del texto, la transición entre la lectura auditiva de los monasterios medievales, donde se hacía una lectura dogmática. Además, la palabra obedecer, ustedes saben que viene de oír. Obedecer es audire. Tiene que ver con oír la palabra y someterse a sus órdenes, ¿no? Entonces hay un momento en que se pasa de la lectura auditiva, que es dogmática y obediente, a la lectura visual. La lectura visual es la que inaugura el texto, porque un texto por definición puede ser comentado, descompuesto, puesto en relación con otros textos, analizado, es decir, criticado. El libro de texto, por lo tanto, inaugura la lectura crítica. Es obvio que la invención de la escuela está íntimamente ligada a la invención de la escritura. Los niños, cuando iban a la escuela, iban a casa del grammaticus, es decir, la escuela lo que hace es gramatiza el mundo, convierte el mundo en texto y, por tanto, en el momento en que introduce a la escritura, introduce al mundo, ¿no? Porque en la escuela hay libros, pero sobre todo hay libros de texto. De hecho, todavía la expresión de un profesor al principio de la clase sería: ¿cuál es el texto de hoy? ¿Cuál es el texto para hoy? ¿O qué texto tenemos encima de las manos, ¿no? Tanto, no solo el texto es el dispositivo escolar por excelencia, sino también el comentario de texto, que es otra institución milenar, y sobre todo ese dispositivo tan interesante que es un texto seguido de unas preguntas. O sea, desde el parvulario, no sé si desde el parvulario, desde que los niños aprenden a escribir hasta el doctorado, ese dispositivo sigue funcionando. Lea usted esto y después de haberlo leído, responda usted a estas preguntas. Por lo tanto, la escuela da el texto y da las preguntas, es decir, da la forma de leer, ¿eh? Entonces yo creo que estaría por hacerse una historia del comentario de texto y una historia del texto seguido por unas preguntas, porque en eso estaría la historia de la escuela y de sus modificaciones. Borges se imaginaba el paraíso en forma de biblioteca y la universidad es idealmente un lugar donde están todos los libros y todas las pelis y todos los cuadros y todas las cosas interesantes, donde se tiene todo el tiempo del mundo o donde el tiempo no cuenta, y además donde hay personas que también leen y que también tienen tiempo y además también les gusta charlar con los demás de lo que leen, es decir, conversar a partir de lo que leen. La universidad ideal sería un lugar de estudiantes y estudiosos, es decir, de lectores que hablan de lo que leen con todo el tiempo del mundo por delante, y esa sería para mí también la imagen del paraíso si a eso añadiésemos un poquito de sensación corporal, es decir, un poco de sol, alguna caricia de vez en cuando, un cafecito, qué sé yo, una sensación que no sea todo como tan, ¿verdad?, como tan mental y tan intelectual y tan libresco. Entonces casi sería una imagen del paraíso. Lo que pasa es que la universidad no es eso porque somos muy idiotas. El año pasado, los estudiantes de una de las carreras en las que yo tengo disciplinas, ¿no?, me pidieron de grabar un vídeo para su fiesta de graduación, porque yo iba a estar viajando cuando a la fiesta, y entonces las palabras que yo grabé para ellos eran las siguientes: ustedes han terminado sus estudios y se van de aquí y están muy contentos porque han terminado sus estudios y porque se van de aquí, pero yo me quedo, porque además ahí fuera
es peor. Y algún día vosotros van a tener saudades, ustedes van a tener nostalgia de estos años de su vida, pero no por lo que fueron, sino por lo que hubieran podido ser si no fuéramos tan gilipollas. Hannah Arendt plantea la educación como una relación entre los viejos y los nuevos, es decir, los que ya estamos en el mundo y los que vienen al mundo. Por eso el profesor es un representante del mundo, un portavoz del mundo, alguien que trae el mundo a la presencia, alguien que se hace responsable del mundo. Por tanto, un profesor es viejo por definición, aunque tenga 20 años. El profesor no representa el mundo nuevo, sino el mundo viejo. Lo que pasa es que eso es algo que se aprende con los años. Decía Deleuze que para un filósofo la pregunta ¿qué es filosofía? Es una pregunta de viejo. Es una pregunta a la que usted solo puede responder después. No es una pregunta previa a la filosofía, sino posterior a la filosofía. Y a mí me pasa lo mismo con la pregunta por qué es ser profesor o cuál es el sentido de ser profesor. Cuanto más viejo me hago, más tengo la sensación de que esa es la pregunta esencial de mi vida, ¿verdad? Y es una pregunta que no puede ser formulada antes, sino que solo puede formularse después, es decir, cuando uno está desapareciendo. Y cuando la manera de uno y el mundo de uno está desapareciendo, porque el búho de Minerva vuela al atardecer. La W la vamos a dedicar a Balser, a Robert Balser, al autor de la que para mí es la novela de formación o de antiformación más interesante que se ha escrito nunca, el Jacob von Gunther, sobre la que yo nunca me he atrevido a escribir, y es una novela que describe la institución escolar más bella de la historia de la literatura, que es el Instituto Benjamín. Entonces, como me lo sé de memoria, voy a declamar las primeras y las últimas líneas del primer párrafo. El Jacob von Gunther empieza así: aquí se aprende muy poco, el personal docente es escaso y nosotros, los muchachos del Instituto Benjamenta, jamás llegaremos a nada, es decir, seremos gente muy modesta y subordinada. Y el primer párrafo termina así. Dice Jacob, dice, yo no sé si tengo, no sé qué cualidades tengo y qué sangre corre por mis venas. La escuela es también el lugar donde uno descubre qué cualidades tiene y qué sangre corren por sus venas, ¿no? Él dice, yo no sé qué cualidades tengo y qué sangre corre por mis venas, pero de una cosa estoy seguro, el día de mañana seré un cero a la izquierda, redondo como una bola, y me veré obligado a servir a jóvenes jactanciosos y maleducados. O pediré limosna o sucumbiré. En la letra X no pondremos una palabra, sino una letra, la letra X. La letra X se usa para la incógnita, para lo que no se sabe, y yo creo que todo lo que se hace en la escuela misma gira alrededor de la X. Es decir, la escuela tiene que ver con el saber, pero el saber en tanto que está irremediablemente mezclado con lo que no se sabe, es decir, alrededor de ese vacío, de ese hueco, que no tiene nada, pero que es enormemente productivo. Pero la X se utiliza también como sinónimo de tachar, ¿verdad? De tachar, como una tachadura. Es decir, como si en la escuela, tachar significa volver a empezar. El profesor tacha lo que ha dicho para empezar de nuevo. Es decir, borra o apaga lo que acaba de decir para decirlo de otro modo, o para decir lo contrario, o para decir una cosa distinta. Y el profesor tacha lo que presenta el estudiante para que empiece de nuevo. Yo creo que hay un gesto pedagógico por excelencia que consiste en el profesor recibe un trabajo, piensa que ese trabajo es negligente, que está hecho de cualquier manera, y simplemente lo tacha y dice, hágalo usted de nuevo, porque la escuela es el lugar en el que uno puede
volver a empezar. Es decir, da la oportunidad de volver a empezar. Y la letra que tiene que ver con el tachar para volver a empezar también es la X. Hay un poema de Peter Handke que se titula Con la palabra yo comenzaron todas las dificultades. Naturalmente, con la palabra yo no voy a hablar de mí, sino del yo, es decir, del lugar donde comienzan todas las dificultades. Fundamentalmente en este mundo yoico, en el que lo que más les interesa a los seres humanos es su propio ombligo. El ombligo en la actualidad es el lugar del yo. Por eso el tipo de discurso más practicado en la actualidad es lo que Rafael Sánchez Ferlosio llama la onfaloscopia, es decir, el arte de mirarse el ombligo. La escuela, eso era un combate contra la onfaloscopia, es decir, contra el yo, porque lo que produce necesariamente o fundamentalmente era la atención al mundo, es decir, la posibilidad de salir de ti, de entregarte a otra cosa que no eres tú. Por eso en la escuela el protagonista no es el profesor, el yo del profesor no tiene ninguna importancia, el protagonista tampoco es el estudiante, el yo del estudiante no tiene ninguna importancia, sino que el protagonista es el estudio, porque el estudio es o era prohibirse por un tiempo decir yo. Eso que es tan difícil, por eso con la palabra yo empezaron todas las dificultades. Vamos a cerrar el abecedario con Zambrano, con María Zambrano, y con eso vamos a producir un cierre circular, porque en la primera palabra, en la palabra aula, también había una frase de María Zambrano en la que dice que el aula es el lugar de la voz donde se va a aprender de oído. Pero ahora no voy a hablar de María Zambrano, sino que voy a leer un fragmento de María Zambrano en el que también habla del aula y del silencio, sobre el silencio tembloroso que precede a la primera palabra y que dice lo siguiente. El texto es de 1965, se titula La mediación del maestro y comienza hablando sobre un tópico que se repite desde hace mucho tiempo, que es el de la brecha generacional. El hecho de que los jóvenes, los más jóvenes, rechazan la historia porque tienen la sensación de que pueden empezar a vivir de nuevo por ellos mismos sin la mediación del tiempo. Entonces el texto de María Zambrano comienza así, ¿no? Estamos en un momento en que la mediación está experimentando una crisis porque los jóvenes piensan que pueden comenzar de nuevo sin la mediación del tiempo. Y la cita es la siguiente. ¿Qué hacer si se es maestro? ¿Cómo mantenerse en su lugar? Allá sobre la tarima, ¿cómo subir a la cátedra? La mediación del maestro se muestra ya en el simple estar en el aula. Ha de subir a la cátedra para mirar desde ella hacia abajo y en las frentes de sus alumnos, todas levantadas hacia él, para recibir sus miradas desde sus rostros, que son una interrogación, en espera y en exigencia de que suene la palabra del maestro. Y así, el maestro calla por un momento antes de empezar el aula, un momento que puede ser terrible, aceptando comparecer él igualmente en sacrificio, sintiéndose medido, juzgado, implacablemente y sin apelación. Podría medirse quizá la autenticidad de un maestro por ese instante de silencio que precede a su palabra, por ese tenerse presente, por esa presentación de su persona y aún por el imperceptible temor que le sacude. Sin ellos, el maestro no llega a serlo por grande que sea su ciencia. Y todo depende de ese instante que abre la clase cada día, de que en ese enfrentarse de maestros y alumnos no se produzca la dimisión de ninguna de las partes. Y es ahí, en ese instante, cuando el maestro ha de entregar lo que parece imposible. Antes que un saber, un tiempo, un espacio de tiempo
un camino de tiempo. El maestro ha de llegar para dar tiempo y luz, los dos elementos esenciales de la mediación.